Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Isaías capítulo 66, versículo 5 en adelante. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. Vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron: Jehová sea glorificado, pero él se mostrará para alegría vuestra, y ellos serán confundidos. Voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová que da al pago a sus enemigos. Antes que estuviese de parto, dio a luz; antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Concebirá la tierra en un día, nacerá una nación de una vez. Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio luz a sus hijos. Yo, que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo, que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella todos los que la amáis. Llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Porque así dice Jehová: he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda, y mamaréis y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Vamos a orar. Padre Celestial, aquí estamos nosotros con toda nuestra limitación, Padre amado. Tú nos conoces, las que tenemos por nuestra naturaleza y la que nosotros mismos nos hemos impuesto por nuestra tontería, y la que el enemigo pretende tratar de colocar en nosotros para neutralizarlos. Señor, en cuanto a la naturaleza, así nos creaste, en debilidad, para que nosotros dependamos de ti. En cuanto al enemigo, tú deshiciste las obras del diablo, entonces él no puede, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y en cuanto a nosotros, nos diste la voluntad, y la voluntad es que nosotros nos arrodillemos delante de ti con amor, con gozo, entendiendo. Así que ayúdanos a entender. Obra con poder, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando Isaías 66, y en esta porción que vamos, en estos versículos que vamos, pues es bien particular. Porque en Isaías 66 Dios comienza haciéndole un reclamo al pueblo de Israel. ¿En qué consiste ese reclamo? ¿Se acuerdan? Ya hemos pasado por esos versículos. ¿En qué consiste el reclamo que Dios le hace a los niños de Israel? Quisiera estar en la clase de escuela dominical que dirige Vanessa y todos los niños contestarían. ¿Qué cosa de niños están aprendiendo? Ese es el estilo de modelo de pedagogía que vamos a implantar en escuela dominical, ¿sí? Es un estilo donde los chiquitos están entendiendo realmente con conciencia y aplicándolo a su propia vida. Lo que hizo el pueblo de Israel es que se volvieron religiosos, dogmáticos, colocaron tradiciones de hombre por encima de la palabra, y la palabra la dejaron de lado. Ojo. Cuando decimos que la palabra la dejaron de lado, no era que todos los días en la sinagoga no leyeran los rollos y el sacerdote no se supiera de memoria y el escriba no hubiera estudiado 28 años para poder ser escriba. No, todos sabían. Yo escribí ayer en Facebook: palabra viva es más, porque la gente dice: ¿y usted por qué está en palabra viva? Y la gente dice: por la palabra. No fregues, no sea conchudo. Porque es más que, palabra viva es más que la palabra. Palabra viva es la palabra viva, o sea, en usted. Lo que usted está haciendo con lo que Dios le ha entregado. Y ahí ya no puedo yo obrar. Satanás no puede obrar, porque él no puede robar la palabra que ha sido puesta si usted no permite que la palabra sea robada. Entonces dice que si nosotros nos acercamos a él, si alguna persona está en Cristo, el maligno no le toca, no se puede meter, deje de echarle la culpa al diablo, no se puede meter con usted, ¿sí? Pero Dios quiere, además, Dios le ha dado todo para que usted pueda obrar la vida de fe. Le dio su espíritu, le dio la palabra, le dio la iglesia, le dio los dones espirituales, las señales, los prodigios, el entendimiento por medio del Espíritu Santo, de modo que Dios quiere.
¿De quién depende? De nosotros. Y esa dependencia no va a ser por ley. Ayer llegaron los testigos de Jehová a mi casa, no tenía tiempo, pero les dije, déjeme la revista, yo la leo y hablamos por chat. Y como ellos ya están en tecnología super pilo, claro que sí, ya me respondieron, pues me toca leerme la revistilla, ¿qué hacemos? Pero yo quiero ganar esa alma para Cristo. Entonces porque el tipo pilo, o sea, el hombre dedica, yo dije, este hombre ama a Dios, necesito ganármelo porque eso es una corona. Entonces, bien, voy a estar evangelizando. Entiende que somos nosotros los que hacemos la obra, ¿qué? Voluntariamente, no hay otra manera. Y don Orlando, siempre que yo me quejo de la iglesia, a veces me quejo, ya parezco la tía universal quejándome por todo. El árbol está torcido, la cosa está cochina, el instrumento lo descuidaron. Ay, hágalo usted, que yo no estoy para eso, pero me toca. Y entonces, ya me olvidé por estar contando de la tía universal. Lo que estaba diciendo, ¿qué? Que don Orlando me dijo, pues pastor, es culpa suya, porque usted le está enseñando a la iglesia ¿qué? La libertad gloriosa de los hijos de Dios. El pueblo de Israel se olvidó. Tenían la palabra, ¿dónde? Aquí y aquí. Eso sí eran. A mí me asusta cuando alguien empieza a hablarme con versículos. En estos días hablé con un pastor y me soltó como 5 versículos y yo sabía que él no era así religioso y dije, ¿y qué es lo que está? ¿Cómo me quiere enredar? Sí, usted sabe, ¿no? Uno le dice, en la Biblia dice que el hombre de bien tiene misericordia y presta. ¿Tiene 20,000 pesos? No fregues, me está manipulando, ¿no? Entonces, bueno, pues la tenían aquí, este pueblo de labios me honra, mi nombre está en su lengua, pero su corazón está lejos de mí. Y ellos, llevando la vida religiosa, ofreciendo sacrificios, haciendo puros actos externos, quemando incienso, sacrificando ovejas, diciendo que servían a Dios con eso. Y Dios les dice, no, ustedes al contrario, todos esos actos religiosos que hacen para mí son abominación, porque lo que yo dije que ustedes tenían que hacer, no lo están haciendo. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo al pueblo de Israel? ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Cuál fue el mandato que le dio? ¿Qué son los hebreos? ¿Qué le dijo al pueblo de Israel? Que fueran luz a las naciones. Vayan y anuncien. Mire, es que la historia no comienza cuando la monja ecuatoriana no se inventó, esa mujer lo sacó de la Biblia, lea los textos de la novena, se inventó la novena. Deberíamos de colocar esos créditos aquí en la próxima edición. Oiga, al menos regale una novena a su familia, diga, mire, para la Navidad, y entonces ellos, aunque no saben, es la novena tradicional, pero está corregida y aumentada con los textos bíblicos. Entonces al menos allá, aunque no lean bien, entonces van a decir, benignísimo Dios de infinita caridad que tanto amas a los hombres, que les diste en tu Hijo la mejor prenda de tu amor, para que hecho hombre en las entrañas de una virgen, naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo, en nombre de todos los mortales, imagínese, de pronto usted es el único mortal en su familia que hace eso. Yo, en nombre de todos los mortales, os doy infinitas gracias por tan soberano beneficio. En retorno de él, te ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de tu Hijo humanado, suplicándote por sus divinos méritos, por las incomodidades en que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre, que dispongas nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con tal desprecio de todo lo terreno, para que Jesús, recién nacido, tenga en ellos su cuna y more eternamente. Amén. Dulce Jesús mío, mi niño adorado. Oiga, no sé predicar, coja la novena y léala, pero léala bien. La oveja visca, el cordero manco. Entonces, no. Y tiene que leer la lectura, que la lectura tenga corrido para que la gente mentalmente esté entendiendo lo que se está leyendo, pues si no lee bien. Entonces el domingo, los coros de Navidad, lindísimos, pero la lectura, yo estoy como la tía universal, pero la lectura malísima. O sea, toca decir a la gente, no, si leemos la novena, es entendiendo, y si hacemos las oraciones, es entendiendo, y
enseñándole a los niños a respetar a Dios. El pueblo de Israel se le olvidó. Y se le olvidó de tal manera que dicen en el versículo que leímos: oíd palabra de Jehová vosotros los que tembláis a su palabra. Vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron: Jehová sea glorificado. ¿Saben qué hicieron? Lo mataron. El Mesías. Es que nosotros, como no tenemos la saga en la cabeza, como no tenemos la historia en la cabeza, no nos damos cuenta. Pero esta promesa es muy anterior. Miren conmigo Isaías 9. Ahí en la novena dice, vamos a cambiar la Biblia por la novena. Lectura bíblica, Isaías 9 al 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro se llamará su nombre: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿No sabían los judíos que Dios iba a venir como un niño? ¿No lo sabían? 28 años estudiando la Biblia, eso sí estudiaban. Usted ahí con ver tres memecitos de cristianos, con eso se cree erudito. Esa gente estudiaba, esa gente sabía lo que estaba escrito. 28 años, y todos los días en la sinagoga se leía la escritura. Todos los días. La lectura de la Iglesia Católica tiene que ver con la lectura bíblica, con los parashás que hacen los judíos en las sinagogas. Todos los días tienen una lectura para el día, y durante 2 años completan el ciclo y terminan toda la lectura. Leen Pentateuco, leen los profetas y leen los salmos. ¿Se da cuenta de dónde viene la cosa? Pero se olvidaron de lo más importante: la promesa, el evangelio. Y llegaron y persiguieron, otra vez lo repito, ¿quiénes mataron a Jesús? No fueron los ladrones, no fueron los celotes, no fueron los criminales, no fueron las prostitutas, no fueron los pecadores. Bueno, sí fueron los pecadores. ¿Quiénes? Los religiosos, los fariseos, los sacerdotes y los escribas. Entonces se les olvidó, ojo, si la sabían de memoria, sabían cuántas as, cuántas alef, cuántas bet, cuántas gimel existían en cada línea de Isaías, las tenían contadas. El masoreta le ponía los puntos, sabía cómo, pero se olvidaron del mensaje, de la razón de ser del pueblo de Israel. La razón de ser del pueblo de Israel era ser ¿qué? Luz a las naciones. ¿Y saben qué se convirtieron? En un agujero negro que se quiere comer a toda la humanidad, con el dinero, con Mamón, con el Dios de este siglo. Por eso dice: te ofrecemos las virtudes de tu Hijo amado. ¿Por qué? Por su pobreza, por su humildad. Que nos hagas entender en qué consiste la iglesia. Es llegar ¿a quién? A los perdidos, a los que no han escuchado esta noticia. Todos los diciembres, dulce Jesús mío, mi niño adorado, pero ni siquiera se han puesto a pensar qué es lo que dice, porque los papás le enseñan a los niños que la novena es ¿qué? Un jueguito para comer buñuelos y para comer natilla. Sí, coma buñuelos, sí, coma natillas, pero eso no es la razón de ser, de poder estudiar qué pasó en esa época. En Isaías 9, en Isaías 9 vamos a leer desde el versículo 1. ¿Cómo se llama en el título de Reina Valera? Nacimiento y reinado del Mesías. Acuérdese, Isaías es escrito más o menos 750 años antes que Jesús naciera. 750 años. Colombia tiene ¿cuántos años de su nacimiento? 20 de julio de 1810, entonces son 230 años tiene Colombia. 226 años, 23 años tiene Colombia. 223 años. Y otros pensaban, ¿no? 20 de julio de 1810. ¿Cuántos años?
213 años. Pues imagínese Colombia durante 3 periodos de fundación o 4 periodos de fundación. Eso fue el testimonio de Isaías antes de que viniera el Mesías. Pero esa historia no comienza ahí. Bueno, vamos a partir desde Isaías, pero vamos a estar yendo y viniendo cómo es que se desarrolla esa saga del Mesías. Dice: mas no habrá siempre oscuridad para los que están ahora en angustia. Dice la Biblia en Juan capítulo 1, versículo 1. Aunque yo hable tonterías a veces desde aquí, muchas veces las hablo, pero sépalo, siempre hay palabra, siempre, siempre. Juan capítulo 1, ¿vio la cápsula que publicaron los de audiovisuales? Buena, al menos repostéela. Y eso fue el domingo pasado que hablé tantas tonterías, imagínense. Juan capítulo 1, versículo 5, alguien que lea ahí duro. ¿Quién lee en una versión actual? Dice: la luz en las tinieblas resplandece, gracias Nubia, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y dice el versículo anterior: en él estaba ¿qué? La vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Saben por qué en Navidad prendemos lucecitas? ¿Saben por qué prendemos velitas? No es a la Virgen. Es que la Virgen, ¿qué hizo? Dio a luz. Es que la Virgen dio a luz. Y esa era la profecía que estaba en Isaías 725 años antes. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Todas las mujeres judías, todas las mujeres, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo? Desde Eva. Estaban anhelando dar la luz para que el que viniera a través de ella trajera ¿qué? La vida. Vamos a Génesis capítulo 1, 3:20. Es que cada versículo de la Biblia, y no es que sea esotérica ni misteriosa, no, lo que pasa es que toca leer. Dice en Génesis capítulo 3, versículo 20. El hombre le puso a su mujer el nombre Eva, ya que ella se convertiría en madre de todos los seres humanos. Bueno, ahí hacen ya que ella se convertiría, pero no. Ella será madre ¿de quién? De los vivientes, o sea, de los que van a tener la vida. Está hablando aquí ¿de quién? De Eva. Vamos a Apocalipsis, capítulo 12. Yo me emocioné en la introducción y dejo la prédica de lado y después se me acaba el tiempo. Pero bueno, es que lo importante es poder contextualizar. Apocalipsis capítulo 12, 1 y 2. ¿Quién lee? Y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. 2. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, angustia del alumbramiento. Mire lo que dice la Biblia en cuanto a ¿quién es? ¿Quién es esta mujer? La Virgen. ¿Quién dijo no? Cuidado, habla mal de la Virgen. Yo dije la vez pasada, si nosotros tuviéramos 10 mujeres como esa, 10 mujeres dispuestas a decir, ¿sabe qué? Entrego toda mi vida por ti. Sí, es la Virgen, pero también es Eva, lo acabamos de ver. La llamó madre ¿de qué? De los vivientes. Y le dijo, con dolor darás a luz los hijos. Y cuando vamos a Apocalipsis nos sorprendemos. También es Sara, de ti saldrá el príncipe que destruirá la puerta del enemigo. También es la iglesia. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Con dolor darás a luz los hijos. Pero ojo, la profecía de Isaías dice que sin dolor. ¿Por qué? Porque ve que no fue Israel la que parió
al Mesías, sino que el Mesías nació ¿qué? Solito, solito, abandonado. Imagínense, cuando los sabios de Oriente, déjeme decirle, Babilonia era la metrópoli, se lo he contado varias veces. Alejandro Magno, cuando vio la fastuosidad del palacio de verano que era en Susa del rey babilonio de Darío, perdón. Entonces, ¿sabe qué hizo Alejandro Magno? Lo quemó, porque dijo: yo quiero seguir conquistando. Y si alguien se sienta en este trono tan magnífico, de una se siente con los aires y se va a poner, ¿no ve que así es el ser humano? Apenas le dan un poquito de poder, ya quiere enseñorearse. Entonces dijo: yo mejor quemo este palacio para que no haya ese boato, esa imagen de grandeza en nadie, y yo pueda seguir sin un enemigo en las espaldas, sino que yo pueda seguir avanzando. Yo por eso estoy muy tranquilo en la forma en que vamos a hacer la obra en Cuba. ¿Por qué? Porque la iglesia está madura, ¿sí? Porque vamos hacia adelante, porque Dios nos ha entregado ese lugar, porque la gente en la iglesia ya ha entendido que se sirve ¿cómo? ¿Cómo? Por amor. Por amor. Por amor yo dejo el pino recto. Por amor yo despeluco bien las guirnaldas. Por amor yo dejo todo limpio, lo recojo, cuido las sillas. Fíjense, los hombres, pero al final fueron las mujeres. Qué vergüenza de género. Los hombres que se habían comprometido a pintar las sillas, al final fueron las mujeres. Fueron las que pintaron las sillas. Y sí, claro que hubo hombres arreglando, pero fueron las mujeres las que la pintaron. Y los hombres, ay no, es que la iglesia es feminista. No, hermano, lo que pasa es que usted no es macho, perdón, machista, perdón. Ya me callo la lengua, ya me la callo. ¿Qué cosa con mi lengua inmunda? ¿Cómo no puede salir de una misma fuente agua amarga y agua dulce? Estando encinta, clamaba con dolores de parto. Es Eva, es Sara, es Israel, es la iglesia. Dice al final, mire el versículo 17, ¿quién más va a leer? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Gracias, Jehová. La madre de los vivientes. ¿Entiende por qué a Eva, Adán le puso madre de los vivientes? Porque Dios dio la promesa que el hijo de la mujer, la simiente de la mujer, por medio de una virgen, iba a venir el que iba a aplastar como hombre, el que iba a aplastar la cabeza de Satanás, y nos iba a librar de toda la guerra que el enemigo sostiene, no contra Dios no pelea nadie, Él es Dios, sino contra ¿quién? Contra la iglesia, contra el pueblo de Dios. Y de pronto usted no está viendo la guerra, y si no está viendo la guerra, ¿sabe qué pasó? Lo de Abraham, se durmió, hermano. Lo de la gran ramera, que se durmió y se hizo guarida de aves inmundas y aborrecibles. ¿Quiénes son esas aves inmundas? Los predicadores que se meten en la política y hacen de la iglesia un fortín político, y los predicadores que hacen de la iglesia un negocio para enriquecerse personalmente. ¿Le estoy haciendo una exégesis incorrecta o correcta? Por eso dijo: ¿cuándo vas a venir, Señor? ¿Cuándo es que el reino va a llegar? Dijo: el reino ya está entre ustedes, porque el rey ya está ahí. Jesús les está declarando a los escribas que Él es el Mesías. Pero les dice: pero, ¿saben cuándo es el fin? Cuando vean el cuerpo muerto o dormido, ahí se juntarán ¿qué? Cuando una iglesia está muerta, permite que el predicador haga negocio y prostitución con ella en la política. Lo siento, hermano, si usted es una iglesia así y usted está dormido. ¿Qué palabra tan dura estoy dando? ¿Qué palabra tan fuerte estoy dando? Usted no la coge, porque Dios nos ha guardado hasta aquí. Y yo espero que usted tenga celos por su iglesia y no permita que jamás nadie se pare aquí, ni a enseñorearse, ni a predicar para hacer proselitismo político, ni a hacer negocio de la iglesia.
Porque es cuando la iglesia se duerme y las aves inmundas vienen. La iglesia tiene que ser ¿qué? Madre de los vivientes. Porque es la promesa. Imagínense cuánto tiempo la promesa. Y entonces Eva, que estaba esperando, va a nacer el Mesías, pero no nació con ella. Pero sabía que por medio de Set iba a seguir la descendencia. Y entonces los hijos de Sem, todos dijeron, no, yo no creo que va a venir, eso casémonos con cualquiera. Y entonces se casaban con las mujeres que no tenían ni siquiera espíritu y nacían hijos ¿qué? Sin espíritu, caídos, nefilines. Y entonces Dios dijo, oiga, el plan que yo di, por el cual entregué de mi espíritu al hombre, se está perdiendo por la maldad del hombre porque no tiene respeto, cuidado por el espíritu, se olvidó de la promesa. ¿Qué tengo que hacer? Y la maldad, ojo, no de la humanidad, no se deje engañar, no la maldad de la humanidad, sino la maldad de la descendencia de Dios, de los hijos de Dios. Estoy hablando de Génesis 6. La maldad de los hijos de Dios que se juntaron con las mujeres que no eran espirituales. Entonces dijo Dios, voy a raer la vida de la tierra. Por culpa no de la maldad del mundo, por culpa de la maldad del pueblo de Dios, de la línea del Mesías. El único que había conservado que él se había casado con una mujer espiritual, por lo tanto sus hijos eran espirituales. Y el hecho de que sus hijos los hubiera casado con mujeres espirituales, dice que Noé era perfecto en su descendencia. Entonces Dios guardó a Noé. ¿Y qué le tocó hacer con el resto de la humanidad? Destruirla. Porque el propósito de Dios, el hombre no estaba cumpliendo y le tuvo que recortar los días a 120 años. Imagínese un malo con 900 años. Si aquí con uno con 76 casi nos destruye el país. Si el hombre siendo tan jovencillo, con tan poca vida puede generar, mire, no nos imaginamos el grado de mal. ¿Saben qué? Mire que está viendo sus hijos en TikTok y en redes, su hijo de 9 años o de 7, y sepa cómo está la maldad del mundo. Pero usted no sabe, usted está preocupado es cómo consigue más plata para cambiar el carro. Y mientras tanto su hijo está solo ahí, ¿sí? Su hija. Luisa Pinto dio aquí una enseñanza del peligro de las redes, contando, abriendo su corazón y contando su propia experiencia. ¿Sabe qué hizo los papás? Antes le compraron un celular más actualizado a los hijos. Pues claro, Dios destruyó y conservó la simiente a través de los hijos de Noé. Pero los hijos de Noé, Cam la embarró con el papá, y el que guardó la descendencia fue ¿quién? Sem. Por eso la raza se llama semita. Pero ojo, Jafet, que significa gentiles, van a morar en la tienda o en la casa o en la morada de Sem. Eso es lo que dice Génesis. ¿Cierto que leer la Biblia así es muy interesante? Nos toca estudiar la Biblia. Yo voy a hacer cursos en Cuba y lo espero allá porque no voy a volver a dar cursos acá. Pues por internet sí, pero no presenciales. Ahora, cuando yo sí quería tomar el seminario, yo sí ahora sí quería tomar, sí, 15 años después, viejo. 15 años después. Entonces, bueno, me pierdo por estar como la tía regañona. Estaba hablando de la simiente, cómo corría. Y entonces Sem guardó la promesa, estuvo enseñando a sus hijos, ¿hasta quién? Hasta Abraham. Y cuando Dios se le apareció a Abraham, que era un semita babilonio, oiga, Abraham no era judío, ni se equivoque. Abraham era un babilonio que había nacido en Ur de Caldea. Ustedes los que hacen crucigramas, patria de Abraham, Ur. Mentiras, no es Ur, porque la patria de Abraham es Nacor, porque ellos después fundaron una ciudad con el nombre del hermano que se murió. El papá fundó la ciudad de Nacor, y de Nacor es donde salió Abraham a conquistar la tierra de Canaán. Pero Abraham era un babilonio que, semita, sépalo, todas las tribus árabes, los filisteos, los palestinos es el nombre de filisteos. Todos los de Medio Oriente son ¿qué? Semitas, hijos de Abraham y herederos de la promesa.
pero era quien guardaba la simiente. La promesa no era, bueno, tenemos la promesa, somos el pueblo de Dios. ¿Se acuerda lo que les dijo Juan el Bautista? Hasta de las piedras Dios puede levantar hijos. Nosotros somos las piedras que somos los hijos de Abraham, porque cambió el corazón de piedra y ahora somos hijos de Dios. Entonces dijo, de Abraham puede levantar hijos hasta estas piedras, pero ustedes lo que hacen es que aborrecen el propósito de Dios, que les dijo que sean luz a las naciones, y ustedes se volvieron fue excluyentes, y aquí no nos contaminan nuestra santidad israelita. Oiga, la santidad no era por quemar inciensos, la santidad no era por sacrificar ovejas, la santidad era por predicarle a las naciones el nacimiento del Mesías. Bueno, cuando estaban en Babilonia, deportados por no hacer la palabra de Dios, Isaías, entonces un grupo de gente judía dijeron, la embarramos con el Mesías. No hicimos caso. Y empezaron a estudiar la palabra. Esos son los que se llaman los masoretas. Bueno, se lo colocaron después, pero en Babilonia existía el grupo judío más fuerte que jamás haya existido. Por eso el Talmud, que es la explicación de la Biblia, los comentarios a la Biblia, es que el Talmud es babilónico, y hoy los judíos estudian con el Talmud babilónico, no con el Talmud palestinense. Hay también un Talmud palestinense, pero ese era chichipato, ese era mediocre, ese era de esa gente salvaje que se devolvió allá a volver a conquistar la tierra de Israel, que nunca les ha pertenecido. ¿A quién enviaron? Pregunta, ¿quiénes van a colonizar el Amazonas? ¿Los ricos? ¿Las familias pudientes? ¿Los que tienen un negocio establecido? ¿Quiénes van? Los que no tienen nada que perder porque, pues madre, no tenemos dónde vivir, vámonos a la selva a ver, y cogen un terrenito y empiezan a depredar, y los indígenas lo miran y dicen, ¿y para qué depreda la madre naturaleza? Y dice, porque quiero más vacas, porque quiero más dinero, porque quiero más tierra. ¿No leyó el libro ¿cómo se llama? El de Germán Castro Caicedo, Perdido en el Amazonas? De un tipo que es un colono, y como los indígenas son tan tranquilos, pues el tipo se hace rey en el Amazonas y termina, o bueno, lea La Vorágine al menos para que sepa lo que pasa en la selva. Porque el corazón mezquino del hombre que le ha entregado la deidad, ¿a quién? Al dinero, a Mamón. Se olvidaron de lo que dijo Dios. Y entonces, cuando están ellos allá en Babilonia, se ponen a estudiar. Yo le hago el resumen porque usted no quiere leer la Biblia. Están en Babilonia, se ponen a estudiar y empiezan a interlocutar con los sabios de Babilonia. Los sabios de Babilonia, déjeme decirle, eran los sabios. Los grandes centros culturales de la humanidad es Egipto, Babilonia, los aztecas en México, los incas en Perú, de esos no se hablan, y los chinos. Son los cinco bases de la cultura, pero nosotros hablamos solamente de quiénes, de los gringos y de los europeos, porque nos robaron hasta la historia. Hasta la historia nos la robaron. Y entonces los sabios de Babilonia, que eran sabios, gente muy estudiosa, supieron de la noticia de que un día esa saga que venía corriendo a través de toda la humanidad era verdad, que el Hijo de Dios iba a venir a la tierra. Por eso todos los reyes se hacían pasar por hijos de Dios. Alejandro se hizo pasar por hijo de Dios, Julio César se hizo pasar por hijo de Dios, todos los faraones de Egipto se hacían pasar por hijos de Dios. ¿Por qué? Porque conocían la saga, conocían la historia, conocían que desde Adán Dios había dicho, yo voy a venir por medio de la simiente de la mujer. Y entonces los babilonios con los judíos conocieron las escrituras, se dieron cuenta que esta sabiduría era más alta, que este conocimiento era más profundo, que esta palabra podía cambiar las vidas, y cuando vieron la estrella en el oriente, vinieron a ver al rey de los Mesías, al rey de los judíos que ha nacido. ¿A dónde llegaron los sabios de Oriente? A donde nacen los reyes de la tierra. ¿Dónde nacen los reyes de la tierra? Llegaron al palacio de Herodes, y déjeme decirle, Herodes tenía no un palacio,
tenía un palacio mejor que los romanos. Herodes fue un constructor impresionante, creó una ciudad para honrar al emperador romano, la Cesarea Marítima, y todavía está de pie la Cesarea y, mejor dicho, es una belleza. Las ruinas que hay son una belleza. Y creó el palacio en Masada, que es una fortaleza que a los romanos, el último reducto de la resistencia judía fue Masada. Ahí no los masacraron, ellos mismos se suicidaron porque no se quisieron entregar a los romanos. ¿Sabe quién se entregó? Que fue un pirata, Josefo, el que escribió la historia de los judíos. Él se hizo bueno, eso fue en otra ciudad, pero se hizo el loco y traicionó a los amigos y se entregó al imperio romano. Pero gracias a ese traidor tenemos hoy día la historia de los judíos y las antigüedades de los judíos de Flavio Josefo. Bueno, entonces estoy hablando que estos sabios llegan al palacio del rey. ¿Dónde está el rey de los judíos? Pues debe ser descendiente de Herodes, pero Herodes no era judío. Y entonces, ¿por qué está de rey y por qué tiene pretensiones mesiánicas? Sencillo, porque Herodes es descendiente de Esaú, uno de los hijos de Isaac. Isaac tuvo dos hijos. El hijo de Abraham, que tenía la promesa, solamente tuvo uno, ahí no hay pérdida. Pero ese Isaac tuvo dos hijos. El mayor se llamaba Esaú y el menor se llamaba Jacob, que significa ladrón o usurpador. Y la primogenitura, o sea, la descendencia del Mesías no estaba prometida al primogénito, pero se supone que era del primogénito. Pero ¿sabe qué hizo Esaú? No lo creyó. O peor, creía, pero le valió 5. ¿Sabe por qué cambió la bendición de ser el antecesor del Mesías? Por un plato de lentejas. ¿Usted entiende esa banalidad? ¿Usted entiende esa? ¿O usted está cambiando la vida de fe por un plato de lentejas? ¿Qué tamaño tiene el plato suyo? ¿Sabe dónde terminan las lentejas? En la letrina, dijo Jesús. Necio, esta noche vienen por tu alma y lo que has hecho. El hombre le importó 5. ¿Sabe que yo tengo esa hambre? Ese cuento del Mesías me lo como con lentejas y le cambió la primogenitura. Por eso a los políticos conservadores los llaman lentejos, porque se venden por cualquier porquería y dañan al Estado. Perdóneme si usted es conservador, pero sepa historia al menos. ¿Por qué le llaman lentejos? Porque se venden por nada. Por un puestico político cambian, son capaces de alterar toda la seguridad social, toda la seguridad laboral, toda la seguridad de todo lo cambian. La naturaleza, los ríos, son capaces de cambiar Santurbán por el oro y quitarle todo el recurso del agua. ¿Entiende? No es que yo sea de pensamiento contrario, revolucionario, sino que yo estoy mirando en los tiempos para que usted sepa. Nosotros no podemos estar dormidos, tenemos que saber. Tenemos que salir de esa ignorancia en la que nos metieron. Pero usted sí sabe cuál es el novio de Shakira. No sé todavía el nombre, pero ya sé que es corredor de autos. Pero no me sé todavía el nombre. Eso se lo sabe usted. Usted ya sabe quién ganó MasterChef. Hasta se sabe quién ganó MasterChef en España, pero no sabe quiénes son los hebreos. ¿Entienden lo que está pasando con la iglesia? Y en la iglesia les predican tonterías y la gente, como están muertos, feliz que vengan los buitres a devorar las carnes del cuerpo muerto. Dice, ¿estoy dónde? Estaba en Herodes. Y entonces van al palacio. ¿Dónde está el rey de los judíos? Y Herodes, que quería hacerse pasar por el Mesías, porque como era de descendencia real de la casa de Esaú, por eso construyó el templo, porque el Mesías iba a construir el templo. Por eso Herodes se gastó tanta plata reconstruyendo el templo, para que a través del templo vieran que él era el Mesías, porque solamente Dios iba a permitir que construyera el templo el Mesías. No, mi querido Herodes, porque ese no era el templo era ¿quién? Las piedras vivas. La iglesia, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Pero dijo hablando de su cuerpo es la iglesia. Entonces Herodes dijo, miércoles nació el rey de los judíos. ¿Qué hacemos para que esto no se cumpla? Mire, la política tiene sus bases desde el principio.
El enemigo que no lo podemos doblegar, ni que se une a nosotros, ni que hace lo que queremos que hace. Mátenlo, mátenlo. Y lo matan. Hasta en Estados Unidos. ¿Por qué mataron a John F. Kennedy? Porque le quería quitar a los Illuminati la Reserva Federal de los Estados Unidos, hacer dólares y que lo tuviera el país como debe de ser. Lo mataron. Y todo el que ha querido hacer ese cambio, lo matan. Ay, son muy poderosos. Ellos dominan el mundo, pero usted no sabe. Usted está pendiente es con quién se casó Shakira. Y ahí lo tienen embobado. Ellos son los que hacen esos trabajos mediáticos para que la iglesia, no para que el mundo está muerto, pero es para que la iglesia se duerma, para que la iglesia se convierta en un club humanista, para que lo que se predique desde el púlpito sean puros consejos de cómo llevar una vida linda. Bueno, entonces Herodes mandó a preguntarle a los sabios judíos por qué habían venido los sabios babilonios. ¿Dónde van a ser el rey de los judíos? ¿Dónde qué? ¿Dónde dice la escritura? Y la escritura decía: pero tú, Belén de Efrata, pequeña eres entre todas las ciudades de Israel, pero de ti saldrá ¿quién? La luz, el que guiará al mundo a la libertad de la oscuridad asquerosa que el enemigo los puso. Y entonces Herodes fácil dio la orden que maten a todos los niños. Y a José, porque el ángel le habló, le tocó salir huyendo a Egipto. Por eso es que en la novena de aguinaldos siempre hay un viejillo, un burro y una señora preñada encima del burro. Es José, es María, y están huyendo ¿a dónde? A Egipto. Porque desde el principio el reino de este mundo ha tratado de matar, de sesgar y de cortar el reino del Mesías. Pero usted y yo somos testimonio vivo de que no pudo, de que las puertas del Hades no lograron. Imagínense, estamos hablando de una saga dada hace más de 8,000 años a Adán, cuando le dijo: van a ser a través de la mujer la simiente el que va a traer la libertad. ¿Se da cuenta que es más que dulce Jesús mío, mi niño adorado? Y ellos fueron guardando la promesa, guardando la promesa. También que estaba en Egipto estaba escrito. También que volviera, pero no volviera a Belén, sino volviera a Nazaret, donde se había criado. Ya vamos a volver al texto para entender por qué dije todo eso. Porque dice en Isaías capítulo 9: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra ¿qué? De Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán. ¿Qué? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿No abrió la Biblia? Galilea de los gentiles. O sea, la promesa del Mesías es la bendición ¿para quién? ¿Para quién? Para los gentiles, para los que no. Si usted se quiere volver judío, pues vuélvase. Pero sépalo, la bendición fue dada ¿a quién? A los gentiles. Desde el principio, las naciones. Desde el principio, Jafet habitará en las tiendas de Sem, en la casa de Sem. ¿Se da cuenta que Sem no está en su casa? Porque lo rechazaron, porque no quisieron. Y nosotros como ocupas se llama en España los que se meten a las casas, como ocupas nos metimos a la casa de Sem y ahora nosotros disfrutamos del palacio del rey. Pero es que el palacio es diferente. Porque entonces le dijeron a los sabios: él va a nacer en Belén. Y fueron los sabios a Belén y ¿qué encontraron? Imagínense, el rey de los judíos, las profecías, lo que nos hablaron los sabios en Egipto, los que nos contaron a través de las gematrías y del estudio profundo de la palabra, ellos que tienen la mejor sabiduría. ¿Qué era lo que decían siempre? Va a venir, va a venir, va a venir. ¿Quién? El rey, el que nos va a liberar.
Y entonces ellos están pensando que es mejor dicho, que es un bebé especial, ¿no? Más gordo, más alto, con los ojos más azules o con los rizos más monos. Ay, esa es la figurita del 20 de julio, no tiene nada que ver con la imagen de los palestinos. Los palestinos parecen más a nosotros. O sea, bajitos, piel más bien color violáceo, no violáceo sino aceituna, y pelo negro y como enchorcatadito. Ojitos azules y pelito mono, los del norte. Las tribus eslavas, los arios que mataron después, con el cuento de los arios mataron a todos los judíos. Y entonces llegan a Belén, y cuando llegan a Belén, ¿qué es Belén? Pues una porquería de villorrio. O sea, es un lugar de desplazados, es un lugar de indigentes, es un lugar de gente que no tiene dónde vivir y se van como aquí, como en Ciudad Bolívar, donde están todas las canteras de los ladrillos y las tierras y entonces ahí pues al menos nos dejan hacer, ya no les dejan hacer ni las casitas. Ahora los terrenos baldíos se los dan para que siembren caña. Ay, el mundo, no dejan a los pobres ni siquiera tener las tierras que no sirven. Así era Belén. Y llegan estos sabios de Oriente y cuando ven y encuentran ¿qué? Dice la escritura, a un niño sobre las pajas de los animales que habían defecado en esa gruta, en ese pesebre, y un niño envuelto en pañales. Ellos estaban esperando un monito de ojos azules que dijera yo reinaré, yo reinaré. Pero un pequeñín, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamarán su nombre ¿qué? Jesús, eres admirable. 2000 años después, al pequeñito de Belén. Señor, tú eres sabio, eres consejero, no pida consejos de la gente, busque el consejo de Jesús. Dios fuerte, miren las puertas del Hades 2000 años, todos los malvados de este mundo, usando todos los recursos de este mundo, las armas, las guerras, la publicidad, el cine, los medios de comunicación porque dominan todo, la comida, el cáncer, las enfermedades y las pandemias. Y no pudieron destruir la iglesia. Aquí estamos nosotros. Sí, la han dormido. Sí, hicieron que la iglesia se prostituyera y se fuera tras lo que no era. La convirtieron en la gran ramera, pero fue la iglesia la que se dejó convertir. Fue la iglesia la que se dejó pervertir. Fue la iglesia, miren, allá están esos chiquitos y son sus hijos. Usted tiene que cuidar la iglesia. Usted tiene que hacer que en palabra viva se mantenga lo que nos enseñó el Señor Jesús. En mi escasez, pues hasta aquí hemos llegado, pero usted puede más. Y esta iglesia no es mía, esta iglesia es de quién? Suya. ¿Sabe qué? Creo que no hay iglesia así. Esta iglesia es nuestra, legalmente, en papeles, pero sobre todo en el corazón lo sabemos. ¿Por qué le hace falta a Marcela su iglesia? ¿Por qué los que están conectados afuera? ¿Por qué la gente cuando viene de afuera entra y como si entrara a la iglesia de Roma, a la catedral de San Pedro, como si estuviera viendo los frescos de Miguel Ángel? Y se quebrantan y ¿qué? Quería tanto estar aquí. Y estamos siendo un modelo para las iglesias. Miren lo que hacen en Usme, miren lo que hacen en Soacha. Hasta en la iglesia en la Cuadrangular ya están haciendo feria de postres y Navidad. Y están diciendo que van a ir a evangelizar a Cuba. Y la iglesia que tenían botada en el Amazonas, en el Putumayo, mandaron a un hombre que la entendió y está reviviendo la iglesia. Porque nos hemos convertido en un ejemplo. Pero ojalá seamos un buen ejemplo, hermano. Y ojalá ese ejemplo permanezca ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Hasta sus nietos, hasta los nietos de sus nietos, si el Señor no ha venido antes. Pero ¿quién va a guardar la iglesia? ¿El mundo? ¿Quién va a guardar la iglesia? ¿La gran ramera? ¿Quién va a guardar la iglesia? Los hijos de la mujer, los que guardan la palabra de Dios, lo leyó en Apocalipsis, y guardan el testimonio.
Esos son los hijos de la mujer, la madre de los que vivientes. Dice en Isaías 9: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. ¿Sabe qué significa Zabulón y Neftalí? Neftalí significa sufrimiento, lucha. ¿Se acuerdan que estamos hablando de la mujer que pare con dolor? ¿Y sabe qué significa Zabulón? Significa casa. ¿No le habla eso? Claro que nos habla. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante Zabulón y Neftalí? Miren conmigo Mateo capítulo 4. Es toda la Biblia. Una vez me dijo una persona: ay, pastor, usted debería de estructurar mejor la prédica. Y yo le dije, era un pastor, y nunca me he puesto bravo, pero esa vez le dijo: venga para acá, ignorante. Y lo llevé y le mostré una prédica de hacía 7 años, no una prédica, una enseñanza de los que quieren dar la vida. Y le dije: nosotros predicamos aquí porque así es como está escrita la Biblia, porque así enseñó Jesús, porque esa es la forma de estructurar. Y ¿sabe qué? Aquí no preparamos el mensaje un día, 2 días, 3 días antes, una semana antes. Toda la vida estamos preparando el mensaje. Toda la vida nos hemos dedicado a eso. Toda la vida estamos profundizando. Toda la vida estamos haciendo grupos de estudio. Toda la vida le estamos enseñando a los hijos. Toda la vida la escuela dominical. Los que se han levantado de la iglesia tienen que conocer la palabra de Dios. Porque toda la vida estamos estructurando el mensaje. Eso no es en un ratico, a ver, muestre a ver qué versículo, y coge la concordancia fuera de eso y dice unas brutalidades. Bueno, Mateo capítulo 4, versículo 12. Gracias, Luz Mary, si tenía la razón. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió ¿a dónde? A Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de ¿quién? De Zabulón y de Neftalí. Ojo, como estaba escrito. Jesús pocas profecías cumple activamente. ¿Qué significa activamente? Jesús no podía decidir dónde iba a nacer. Eso le tocaba a José y a María. Él iba a nacer en Nazaret, pero por haber un censo del emperador romano, les tocó viajar y les tocaba obligados. Jesús iba a ser nazareno, porque ahí era donde vivía la Virgen y José, ahí tenían su labor. Pero como el emperador Augusto César, el emperador, eso es como si tenemos una figura política de ese tamaño. Como si Xi Jinping dijera en China: vamos a hacer un censo, y si Xi Jinping lo dice, todos los chinos tienen que moverse. Allá es un régimen, una dictadura, es un dictador, bueno, mentiras, estamos usando términos errados, es un mandarín. Él es o sea, en China el sistema no es comunista, el sistema es imperialista, y Xi Jinping es un mandarín donde se hace lo que él dice. Bueno, con Augusto César era lo mismo, y les tocó, aunque María estaba en estado de gravidez, aunque tenía la barriga grandísima, ya no se podía mover, las mujeres que han estado embarazadas saben eso, le tocó irse con José a Belén, donde era su familia, y como no había lugar en el mesón, le tocó llegar a ese lugar, al pesebre. Y cuando los reyes llegaron y vieron al chiquito, dijeron: ¡ay! Este es el de la profecía. Y entonces, pues bueno, ya entrados en gastos, ya llegamos hasta acá. Tenga los regalos que se le da a un rey. Ojo, a un rey no se le da cantidad, a un rey se le da ¿qué? Calidad.
Porque si van a donde el rey, pues qué oro, si los reyes tienen oro. Herodes era multimillonario, ¿qué oro le iban a llevar? Pero el oro que le llevaron, seguramente, esto es mi especulación, era una pieza de oro, una joya labrada con delicadeza, como si fueran de Monpós. O sea, una cosa, una filigrana finísima. Y le trajeron el regalito, ¿sí? ¿Qué le lleva a Shakira al Papa? ¿Plata? No, ¿qué le lleva? Creo que le regaló el primer Grammy que se ganó. ¿Qué le lleva a Falcao? La camiseta firmada. Sí, a un rey no se le regala dinero porque el rey tiene. Ellos trajeron una pieza de oro, pero también trajeron ¿qué? El perfume más fino que no se conseguía en esa tierra. Es un perfume de Oriente, un incienso finísimo, y la mirra, un aceite finísimo. Y bueno, ¿y qué hacemos? Hay un chiquito ahí. Ay, déjenle los regalitos como si fueran los regalitos de los niños pobres. ¿Se da cuenta que seguimos exactamente igual? A los pobres les damos es que la limosna, lo que nos sobra. Y entonces le dejaron los regalitos. Ay, perdimos el viaje. Porque si hubiera sido el rey, ¿sabe qué hubieran hecho los sabios de Oriente? Se quedan volviéndose asesores políticos del rey para que sepa cómo gobernar, porque es que así hay que hacer las cosas. Yo sí tengo una buena, pero como les decepcionó, ¿qué hicieron los magos? Se fueron por otro camino. Menos mal que el ángel les advirtió: oiga, no vayan a ir a hacer, voy a decir una expresión colombiana, no vayan a ir a hacer sapos. No vayan a ir a decirle a Herodes porque no ve que va a matar al niño. Y entonces ellos, porque dijeron, cuando encuentra al niño, Herodes, que es todo un maquinador político, aprendió de los romanos, todos los vicios políticos son de los romanos. Bueno, del hombre, la mezquindad del hombre. Y entonces aprendió, dijo: cuando vean al niño, díganme dónde está para que yo también vaya y lo adore. Pero el ángel le dijo: no, el tipo los quiere matar. Y entonces ellos se fueron, por lo menos tuvieron temor y se fueron por otro camino. Un niño pequeñín, ¿entiende por qué? Porque Dios actúa completamente diferente a lo que actúa el hombre. Cuando ustedes vean la abominación desoladora en el lugar donde no debe estar, o sea, un tipo aquí parado, sacándole dinero a la gente y hablando de política, huya a los montes. Cuando ustedes vean a la iglesia completamente pervertida detrás del dinero y de la política, huyan a los montes. ¿Y qué estamos viendo? Y el tiempo de huir. Pero antes de huir, la iglesia no huye. La iglesia ¿qué? Batalla hasta cuando el Señor diga ya, salgan corriendo. Es más, el Señor mismo nos va a llevar al desierto para ser sustentado en el desierto mientras ocurre toda la conflagración mundial de la gran ¿cómo se llama eso? La gran tribulación. Y el mundo se está burlando de eso por culpa de los cristianos. Porque dicen: mire, los cristianos apoyan el asesinato en Gaza porque quieren que los judíos se conviertan al cristianismo y dejen de ser judíos. Entonces no les importa que mueran los niños con tal de que Israel se convierta al Mesías. Uy, hermano, aprendió muy bien de Maquiavelo. El fin justifica los medios. Maquiavelo tiene que ser judío porque el pensamiento es así. Bueno, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de mi casa y mi lucha. Demasiado bonito. Mi casa, esta iglesia es mi casa y mi lucha. Esta iglesia es mi casa y mi lucha. ¿Y saben qué? No me bastan estas paredes. Estamos haciendo nuestra casa y nuestra lucha en todo el mundo, hasta en Nepal. ¿Quiénes? Unos pequeñitos de Belén, unos chiquiticos que no tienen. Me pasé ya muchísimo. Qué pena, gracias Sergio. Bueno, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas que vio gran luz, y a los asentados en la región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar: pacte, pacte.
No, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ojo, estamos hablando de Isaías capítulo 9, pero hemos visto en toda la escritura cómo la escritura está mostrando todo el cumplimiento de la palabra. Versículo 2 de Isaías 9. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente, aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Y cuando llegó ante la mujer samaritana y llegaron los discípulos a cuestionarlo, ¿por qué hablas con una samaritana? Dijo, ¿saben qué? Porque llegó el tiempo de la cosecha. Alcen los ojos y miren, los campos están ¿qué? Listos. Y dice la escritura que entre más se acerca el fin, más la gente tiene comezón de oír y no va a haber quien les predique. ¿Se está cumpliendo? Se está cumpliendo. Toda esta prédica era para decirle a usted, oiga, ven a nuestras almas. Ven, no tardes tanto. Llenos de confianza en ti, oh Jesús, que eres la misma verdad. Venimos a exponerte toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos por los méritos infinitos de tu encarnación y de tu infancia, la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a ti, oh Señor omnipotente, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza y de que en virtud de tu divina promesa acogerás y cumplirás favorablemente nuestra súplica. Amén. Vamos a ponernos de pie. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, que es la verdad. En el nombre de Jesús. Amén.